Hola amigos, muy buenos días. El día de ayer iniciamos una historia en la que los filisteos nuevamente vienen a buscar a Saúl a la guerra. Saúl ahora está solo porque David no está con él, porque el profeta Samuel ha muerto y él en su desesperación va a buscar a Dios para buscar su consejo. Y no hay forma de que Dios le pueda contestar. Y entonces Saúl hace algo que no debió haber hecho. El buscar o un adivino o un espiritista, alguien que pudiera conectarle con Samuel para preguntarle qué debía hacer. Y bueno, aunque esto provoca confusión porque pues sabemos que no hay forma de contactar a los que ya han fallecido, pero el punto de la historia no es tan importante esto. Lo importante es inclusive el diálogo que se supone que Saúl tiene con aquel espíritu que esta persona evoca, que se supone que es Samuel. Y lo que dice el versículo 15 en adelante del capítulo 28, dice: entonces le dijo Samuel, ¿para qué me has molestado haciéndome venir? Saúl respondió: es que estoy muy angustiado, pues me han atacado los filisteos y Dios me ha abandonado. No me responde ya ni por medio de los profetas ni por sueños, por eso te he llamado para que me indiques lo que debo de hacer. Samuel le contestó: ¿por qué me preguntas a mí si el Señor ya te ha abandonado y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho contigo lo que te anunció por medio de mí. Te ha arrebatado el reino y se lo ha entregado a tu compañero David. Y ya que tú no obedeciste el mandato del Señor, ni cumpliste su orden de destruir a los amalecitas, por eso ahora el Señor ha hecho esto contigo. Además el Señor va a entregar a los israelitas y a ti en poder de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. También hará el Señor que el campamento de Israel caiga en poder de los filisteos. Usted puede seguir leyendo el resto de la historia hasta el versículo 25, pero quiero detenerme en este diálogo entre Samuel y Saúl. Este espíritu que la adivina evoca, que se supone que es Samuel, recuerden, no estamos seguros de que realmente sea Samuel, pero le dice palabras certeras que habían sucedido años antes. Y es ese mismo mensaje de Samuel diciendo: pero ¿para qué me estás buscando? Dios no te contesta cuando tú le buscas, porque yo te lo dije, Dios te ha abandonado en el reino de Israel. Dios te ha abandonado. Y esta idea de que Dios te ha abandonado, a nosotros las personas nos pega mucho. Hace unas semanas en un devocional el título llevaba "Cuando Dios se aleja de nosotros". Y muchas personas pusieron en el comentario: es que Dios no se aleja, nosotros nos alejamos, Dios nunca se aleja. Queridos amigos, aunque nos duela y aunque nos espante, esto que sucedió a Saúl es una verdad. Hay un momento en nuestra vida en que Dios se aleja de nosotros, y lo dice claramente Samuel. Dice: ya que tú no obedeciste el mandato del Señor, ni cumpliste su orden de destruir los amalecitas, por eso el Señor ha hecho esto contigo. Y no solamente te ha abandonado, sino que te ha entregado en poder de los filisteos, y tú y tus hijos estarán conmigo, es decir, van a morir. Este punto del pasaje es muy importante, porque efectivamente hay un tiempo cuando Dios se aleja de nosotros. Y seguramente usted que está oyendo esto me va a decir: no, es que ya lo habíamos hablado antes, que Dios no se aleja. Bueno, déjeme decirle algo. Hay una palabra que da el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 2, y dice: pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios, sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Sin duda alguna que el desobedecer a Dios provoca una separación entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque en Dios no hay maldad, porque Dios es justicia, porque Dios es la verdad. Y si nosotros estamos faltando a la justicia, a la verdad, automáticamente hay un rompimiento. Esto es lo que Dios le dijo a Adán: si ustedes comen del fruto prohibido, van a morir. Morir significa separación. Y hay una separación de manera física, porque ahora las personas, llega un momento en que nuestro cuerpo se desprende del alma. El cuerpo va a la tierra y el alma va a Dios.
y en el sentido espiritual hay una muerte porque hay un rompimiento en la relación. Es decir, la relación que Adán y Eva tenían antes era una relación profunda, íntima, en armonía, pero después de eso, inclusive Adán y Eva son echados fuera del Edén porque hay un rompimiento en la relación con Dios. Queridos amigos, nuestra desobediencia siempre va a provocar ese rompimiento en nuestra relación con Dios. Le pongo el ejemplo mayor, el ejemplo que puede convencerle de esto. Cuando Jesús estuvo en la cruz, dice por ejemplo en Mateo 27, versículo 45, el cielo se puso oscuro desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza, Elí, Elí, lema sabactani. Eso quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si usted tiene duda, lee este pasaje de la vida de Jesús. Cuando Él estuvo en la cruz, llevando nuestro pecado, hubo un momento en que explican de alguna manera los estudiosos de la Biblia que pareciera que el Padre volteó su rostro, estaba mirando a su Hijo que estaba siendo clavado en la cruz. Y hay un momento en el que el Padre voltea su rostro porque es la cantidad de pecado que había en Jesús que Él deja de ver a su Hijo. Y el Hijo lo resiente y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así que lo que Saúl estaba tratando de resolver era esta situación que el Señor Jesús vivió en la cruz, en donde el pecado y la maldad llega a ser tal que nos aleja, nos separa de Dios. Bueno, pero se dice que eso sería nuestro gran problema, nuestra separación de Dios, cuando Dios se aleja de nosotros. Pero Dios mismo ha establecido una solución. No se me espante porque hay una solución. Dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23 en adelante, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, pero Él nos ama mucho y nos ha declarado inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Tenemos un gran problema, que nuestro pecado nos aleja de Dios. Pero la gran solución de Dios es que Él envió a Jesucristo, y dice Pablo, sin pedirnos nada a cambio, a través de Jesucristo. Solamente cuando nos arrepentimos y cuando ponemos nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador, Dios perdona nuestro pecado y nos hace parte de su familia. Sigue diciendo el apóstol Pablo, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Ahora la clave es creer en Jesucristo. Creer que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para que yo sea perdonado. Y entonces podamos ya no vivir separados, sino vivir en una comunión con Él. Dice Juan 3:16, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. El pecado produce muerte, separación, pero el creer en Cristo, dice, produce vida, vida eterna. Si muerte es separación, vida significa comunión, significa unidad, significa que nosotros nos reencontramos con Cristo. No en razón de lo que nosotros podamos hacer. Aquí el tema no es lo que yo hago para lograrlo, es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y dice Jesucristo hablando de sí mismo, para que el que crea en mí como el Hijo único de Dios y como Señor y Salvador, Él pueda tener vida eterna. Así que amigos, si estuviéramos en el tiempo de Saúl, podríamos decirle a Saúl, Saúl, tú tienes perdón siempre y cuando vinieras en arrepentimiento y buscando ser redimido en la misericordia y en la bondad de Dios. En el caso de nosotros tenemos la oportunidad hoy día, el propósito de este video es que usted que puede estar separado de Dios, hoy mismo venga, se encuentre con Dios, y lo vamos a hacer a través del Señor Jesucristo. Así que yo le invito a que vengamos a Cristo, arrepentidos de nuestra forma de vivir en pecado que nos separa de Él, y que vengamos a Jesús y podamos mirarle como nuestro Salvador. Creamos que lo que Él hizo en la cruz ahora nos permite estar otra vez en comunión con Dios. Vamos a orar.
Padre, gracias por esta lectura, porque podemos entender que Saúl en su desesperación, inclusive fue con una espiritista, una divina que no debía de hacerlo. Pero el mensaje fue muy claro, tú le habías abandonado. Y entendemos que el pecado, nuestro pecado, nuestra desobediencia, eso es lo que provoca nuestra separación, el rompimiento de nuestra relación contigo. Pero Padre, queremos pedirte que tú nos permitas regresar a ti a través de Cristo. Dice Pablo que lo que tú has hecho es para que nosotros tengamos vida, para que tengamos vida eterna. Queremos reconocer en Cristo aquel que puede acercarnos de nuevamente a ti. Cristo murió en la cruz del Calvario, cargó el pecado, el castigo que yo merecía, para que ahora yo pueda ser perdonado y pueda ser parte de tu familia. Señor, ayúdame a mantener mi fe firme en Cristo como mi Señor y mi Salvador, y que esto pueda ayudarme a que yo esté en comunión contigo. Ayúdame a vivir esta cercanía, esta comunión contigo, no a mirarte de lejos, sino a mirarte de cerca. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.